Esta música, esta introducción nos indica que estamos entrando en el diario de Vanessa, un espacio en el que nos preparamos para ingresar a un apasionante mundo, lleno de historias, de personas y de lugares que nos van a deslumbrar. Nos trasladamos a este pequeño paraíso llamado El Calafate para encontrarnos con nuestra querida amiga Vanessa Morosowski. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches a todos. Y bueno, tengo mucha expectativa en esta entrevista, ¿no? Ujú. Porque realmente vamos a conocer, creo que una historia fascinante Sí. y vamos a poder conocer también un museo que yo realmente lo conocí, hace poco estuve en Villa General Belgrano. Y cuando llegué a esa zona, todos me decían, tenés que ir a conocer el Museo del Carruaje. Ajá. Y me hablaban de una familia, los Andreos. Y yo me quedaba, no he tenido tiempo ni posibilidad, prometo volver, pero bueno, sí me encargué de poder lograr esta entrevista y que se pueda difundir, Ujú. Marcelo. Claro, porque vos anduviste en las últimas horas dando vueltas allí por Córdoba. Así es, Ujú. correcto, sí, y realmente, bueno, es una zona muy, muy, muy bonita y como te digo, todos me decían de que tenía que ir a conocer este museo, no se pudo dar, seguramente volveré, pero bueno, te puedo asegurar, Chino, que va a ser increíble porque aquí hay una parte de la historia que no termina de cerrarse, que está muy relacionado con una familia de apellido Andrew, el Ujú. Titanic y la estancia El Durazno. Así Ajá. que va a ser muy lindo. Y bueno, ¿qué te parece si presentamos a nuestra entrevistada? Dale, claro que sí. Bueno, Marianne Dick, te damos la bienvenida, sí, te agradecemos poder abrirnos bueno, las puertas para conocer este museo y, bueno, conocer un poquitito más de la historia de tu familia. No, ¿qué tal? Muchas gracias, la agradecida soy yo, realmente un placer y bueno, espero que se puedan cumplir todas las expectativas que tanto estás hablando. Así que bueno, vayamos adelante. A- Gracias. as- Así es, Mariane. Mariane, comentanos, cómo te describís? ¿Quién es Mariane Dick? Bueno, yo soy nacida, pues yo siempre digo que soy calamuchitana, porque sí, toda la vida acá. Nací en Villa General Belgrano, bueno, no sé si conociste un poquito el valle. El valle Sí. tiene muchas localidades en unos 70 kilómetros, más o menos 26 pueblos y ciudades. Entonces, bueno, yo nací en Villa General Belgrano, hice la primaria y la secundaria en la ciudad vecina, y, bueno, ahora estoy, me casé en la Cumbrecita y ahora estoy viviendo justamente contiguo a Villa General Belgrano, en un pueblito muy chiquito, pero de gran superficie, que se llama Ciudad Parque. Bien, bien. Estamos a 9 kilómetros de Villa General Belgrano. Y ahí es donde nos fuimos a vivir y después trasladamos el museo, que primeramente sí estuvo en Villa General Belgrano, pero a partir de 2004 lo trasladamos a Ciudad Parque. Mariane, ¿y cómo comienza esta pasión? ¿Por qué el Museo del Carruaje y por qué el nombre del Tacú? El tacú o taco es el nombre que los originarios daban al algarrobo. Tenemos en el patio del museo un algarrobo de aproximadamente 200 años. Y yo siempre digo o decimos que el algarrobo es un árbol que crece lento pero que perdura. Y el museo fue creciendo así, lento, con muchas dificultades, pero ahí está. Y siempre ha ido creciendo lentamente, incorporando siempre nuevas piezas y bueno, haciendo todo lo que se puede hacer dentro de los recursos escasos que tenemos, pero siempre vamos para adelante. Me encantó. ¿Hoy cuántas piezas tienen de colección allí en el museo?
En carruaje ya superamos los 40, tenemos también algunos autos antiguos y después, bueno, toda una serie de objetos, elementos, láminas, fotos, todo esto que habla de la historia del transporte en la Argentina a partir de 1850 hasta 1930, digamos. Bien. Y cómo se hace, Mariane, para tener, ¿no? Una colección de carruajes? ¿Cómo llegan estas piezas a ustedes? ¿Y en qué estado se Uf. encuentran? ¿Sí? O sea, reacondicionadas. ¿Cómo están? No, no, en general están en el estado en que se encontraban, algunos han sido restaurados, hay una réplica de un carruaje que ahí justo aparece en la foto, un carruaje que está considerado el vehículo más antiguo que se conserva en la Argentina y es un vehículo que le proporcionaron al general Manuel Belgrano en ocasión de la batalla de Salta en 1813. Mi esposo construyó esta réplica que realmente es hermoso y tal cual como el original. El original se encuentra en el Museo de Luján, en Buenos Aires, y esta es una réplica exacta, exacta y realmente un trabajo hecho a mano tremendo, ¿no? Tardó casi 2 años en andarlo. Y después, bueno, el resto de los vehículos yo creo que se podría escribir un libro de eso porque eh, fue todo por casualidad. Empezamos incorporando como una colección familiar, nunca habíamos pensado en hacer el museo y esta idea de, en un principio, de hacer una exposición y luego la creación del museo surge allá por el año 87-88 digamos, con el motivo de la presencia en Villa General Belgrano de un programa de televisión dirigido por César Massetti, que recorría Ajá. todo el país. Claro, y ellos llegaron a Villa General Belgrano, nosotros hicimos como una especie de presentación con un auto y quisieron ver los carruajes. En realidad los teníamos en un galponcito, los sacamos, los filmaron y bueno, eso lo vio prácticamente todo el país. Entonces de ahí la gente empezó a preguntar y qué sé yo. Entonces, bueno, empezamos con una exposición y en el año 88 inauguramos el museo, primeramente en Villa General Belgrano, en un edificio mucho más chiquito, más precario, pero bueno, ahí empezamos. Eh, como quedó chico, después, bueno, más adelante también empezaron a llegar donaciones, pero bueno, nosotros los íbamos consiguiendo siempre mayormente con algún canje, con alguna posibilidad, digamos, no hablando de mucho dinero porque dinero no teníamos. Entiendo. Entonces, siempre se hicieron eh, canjes, ¿no? Cambiarlo por, qué sé yo, por una motito, por una campera, en fin, así lo fuimos consiguiendo, es una larga, larga historia. Y después sí, llegó un momento que dijimos, bueno, ahora, a partir de ahora, todo lo que llegue al museo tiene que llegar solo, Wow. porque viene alguien y dona algo, porque nos hablan y demás. Entonces, ahora estamos tranquilos porque tenemos una colección realmente importante, ocupa mucha superficie, son grandes los carruajes. Entonces, todo lo que viene ahora tiene que venir solo. Ya es como que no salimos a buscar más. Claro. Sí. Qué interesante, Chino, ¿no? Porque Tremendo. Sí, hablamos de carruajes. claro, Mariane, ¿y qué variedad tienen ustedes de carruajes? Porque por lo que veíamos no solamente hay atracción a sangre, sino también hay de antiguos vehículos, ¿no? Forte y eso. Sí, sí, autos Mm, tenemos tres, dos Forte y un Forá. El Forte está totalmente original de fábrica ajá. con respecto a los carruajes, en realidad no hay uno igual al otro. Tenemos desde carruajes de paseo, chiquitos de 2 ruedas, de 4 ruedas, eh, carruajes de mucho lujo, carros de carga, carrozas fúnebres, las famosas grandes chatas de bolsa Ujú. que cargaban toneladas de cereal.
en fin, el carrito del afilador. No hay un vehículo igual al otro, son todos diferentes. Entonces hay mucho, mucho para ver y mucho para contar también. Claro. Sí. ¿Cuáles son los Sí. más antiguos de todos? ¿De cuándo El data más el más antiguo que antiguo? tenemos nosotros es una coupé del año 1850 aproximadamente, Ajá, ¿no? Sacando de lado, digamos, la réplica del carruaje de Belgrano, ¿no? Que ese claro. es mucho más antiguo, su original. Pero nosotros en posesión, digamos, el más antiguo data de esa fecha. No tenemos tampoco las fechas exactas porque eso tendría que haber venido con alguna factura de compra o demás. Y hay algunos carruajes que fueron fabricados en la Argentina y bueno, lamentablemente se perdió mucho de toda esa información, las direcciones de las fábricas. Entonces sí conocemos la época en que fueron fabricados, pero no el año exacto. Claro. ¿Y hay carruajes de todos los puntos del país Sí, que se sí, 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 usaban en sí, el sí. norte, en el sur, y atendiendo a los distintos climas, ¿no? Sí, y más que todo, mayormente a los distintos usos que se les Ujú, daba, ¿no? Porque, bueno, chatas de bolsa hubo principalmente en la Pampa Argentina, pero también hubo chatas muy grandes en la Patagonia, que eran las chatas que cargaban los fardos de lana, que eran claro. bastante grandes también. Y bueno, en el norte hubo carretas, de carretas tenemos una rueda muy, muy antigua también, no la carreta, porque esos carros mayormente se destruyeron, ¿no? Porque los dejaron tirados. Hubo una época que a esto no se le daba mucha importancia, entonces estos carros, los famosos carros de carga, quedaron tirados afuera y bueno, el tiempo lo fue deteriorando y muchos de ellos desaparecieron. Claro. ¿Cuentan con alguna ayuda en cuanto a lo que es el mantenimiento del gobierno provincial, la nación? Y en realidad la ayuda es muy, muy escasa. O sea, tenemos el apoyo moral y ayuda también actualmente de la comuna local, de la provincia prácticamente nada, y de la nación de tanto en tanto gestionamos algún subsidio. No son cifras muy importantes y son esporádicas. O sea, estos subsidios llegan, a veces llegan, a veces no llegan, pero digamos, mantenerlo nos cuesta mucho. Afortunadamente lo dirigimos nosotros con mi esposo, entonces no generamos sueldos, digamos, eso no podríamos afrontarlo, y lo vamos manteniendo, ¿no? Ujú. Entre los dos, de todas maneras, es muy grande y cuesta mucho mantenerlo, pero sin embargo, seguimos adelante y la peleamos. Qué increíble. Mirá lo que te Bueno. perdiste, Vanessa, que no fuiste a recorrer el museo. Pero bueno, hay que volver, Chino, no hay que hacer Está bien. todo de Sí, golpe, seguro, seguro. de a poquito. Claro. Mariane, vos sabés que tenés un apellido que, bueno, como yo decía antes, parece que es una historia que todavía no se termina de cerrar. Vos sabés, Chino, que eh, ese apellido se menciona mucho en la zona. Y bueno, qué mejor que ella, ¿no? Que es sobrina nieta de Edgar Andrew, ese joven de 17 años, ¿no? Que falleció en el navío más grande, ¿no? De la historia, el Titanic, más importante. Así que, ¿qué nos podés contar con respecto a esto que hay sobre tu apellido, el carruaje de la estancia del Durazno, de Edgar? ¿Qué nos podés contar? Bueno, se puede contar muchísimo, vamos a tratar de resumirlo. A nosotros nos llega un carruaje muy, muy importante, un landau, un carruaje francés, entraron muy pocos al país, que perteneció a Adelia María Arilaos de Olmos, esta señora que se casó con el gobernador Ambrosio Olmos de Córdoba, con una fortuna tremenda, ¿no? Esta gente tenía miles y miles de hectáreas de campo, pero hay una propiedad en especial que ella le dedicó muchísimo,
dinero, mucho esfuerzo, porque es increíble ver lo que es esa estancia, la estancia El Durazno, que se encuentra cerca de Río Cuarto. Los Olmos contratan como administradores de la estancia El Durazno a mis bisabuelos, Samuel, Andrew y Annie Robson. Y ahí en la estancia y en la zona nacen sus 8 hijos. Uno de ellos, de esos hijos, fue mi abuela. Bueno, como buenos ingleses, deciden enviar a sus hijos a continuar estudios a Inglaterra, entonces van mandando de a uno, hasta que le toca el turno a Edgar, el último, el más chico. Y bueno, Edgar no tenía muchas ganas de viajar, le gustaba muchísimo el campo, eh, no era muy afecto a los estudios, pero bueno, lo mandaron igual. Estando en Inglaterra, la mamá había fallecido, mi bisabuelo, y mi bisabuela estaba muy intranquila porque no sabía qué es lo que está. Ahí en la imagen se ve el landó de Adelia María, y Ujú. ahí está guionada toda la historia del Titanic también. Y hay algunos objetos, lo que ustedes Sí. pueden ver atrás en el fondo era un reloj que era de mis bisabuelos. Ajá. Y ahí, bueno, hay algunas cuantas cosas más. Bueno, la cuestión es que Annie se contacta con su hijo mayor de 28 años, que a la sazón vivía en Estados Unidos, era ingeniero naval, Silvano, y se estaba por casar con una norteamericana. Entonces, él decide invitar a Edgar a su casamiento y de paso también lo iba a controlar. Si no estudiaba, también podía trabajar en las empresas de su futura esposa. Bueno, le escribe una carta, le manda dinero al hermano y Edgar compra un pasaje, ahí ya estamos hablando de abril de 1912. Edgar compra un pasaje en un barco llamado Oceanic y que partía para los Estados Unidos a fines de abril de 1912. Entre tanto, él aguardaba con mucho, mucho entusiasmo la llegada de la Argentina de una muy amiga de él, José. José venía viajando de Buenos Aires a Inglaterra y él después salía, iban a estar una semana juntos. Bueno, hasta ahí todo bárbaro. Puerto de Southampton, Titanic listo para salir y se produce una huelga de carboneros y no le quieren cargar el carbón. Ajá. Entonces, como lo solucionan a eso, todos los barcos anclados en el puerto le ceden su carbón y suspenden los viajes, entre ellos el Oceanic. Pero bueno, como el Oceanic y el Titanic pertenecían a la RMS, la misma empresa, digamos, entonces no hubo ningún problema en cambiarle el pasaje. Entonces él va a las oficinas, le cambian el boleto y le entregan uno por el Titanic en segunda clase. Bueno, él se va con el boleto y cuando mira la fecha del boleto, dice, ay, 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 yo me voy y no la veo a José. Y se puso mal, mal, enojadísimo, estaba furioso, no le interesaba el Titanic para nada, estaba enojadísimo, pero bueno, no le quedaba otra que irse. Y todo esto que yo les cuento se lo escribe en una carta a José. La carta tiene un párrafo terrible y dice así: figúrese, José, que me embarco en el vapor más grande del mundo, pero no me encuentro nada de orgulloso, pues en estos momentos desearía que el Titanic estuviera sumergido en el fondo del océano. Wow. Tremendo, 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 tremendo. Bueno, pasó lo que pasó, lamentablemente no sobrevivió y bueno, fue una historia que quedó guardada en el seno de la familia y de los allegados mucho tiempo, no se conoció, no se dio a conocer, obvio, y hasta que aparece el Titanic, ¿no? En 1985, Robert Ballard, en una excursión de casualidad lo encuentran, lo localizan, sacan fotos, y ahí empieza la vorágine de las bajadas al Titanic para sacar cosas, en fin,
hay toda una historia con eso, ¿no? Mientras tanto, bueno, después aparece naturalmente la película, pero la película no tiene ninguna relación con esta historia. O sea, Cameron no sabía nada de esto. Nosotros, sobre todo mi hermano mayor y yo, mi hermano mayor escribió un libro sobre esta temática, ahora acaba de publicar la segunda edición, se llama Una valija del Titanic, y bueno, investigó muchísimo, muchísimo toda la historia. Y bueno, nosotros íbamos a la casa de mi granny, de mi abuelita, y ella nos contaba esa historia. Y bueno, y mi hermano empezó a escribir un poco. Y bueno, después viene toda esta vorágine del descubrimiento, de la sacada de objetos y qué sé yo. Y en el año 2000 baja en una expedición de un barco ruso un abogado norteamericano llamado David Concannon, y él en realidad viajaba por una cuestión de un juicio, pero bueno, buscando, sacan fotos y demás, y encuentra en el lecho del mar una valija. Y estaba enterita la valija, Sí. totalmente una valija de cuero. Después, bueno, se comprobó que el cuero era un material que no fue atacado por moluscos y bichitos que había ahí que dañaron otras cosas. Entonces la recogen a la valija, se abre, se caen unas cosas, vuelven a recoger todo y lo emergen a la superficie. Y ahí va a parar a un instituto de conservación y bueno, no se sabía de quién era, no se sabía qué era. Había un montón de cosas adentro, ropa, zapatos, eh, papel, libros, postales de Río Cuarto, toallas con su monograma, bueno, increíble, ¿no? Una carta de la madre, pero nadie sabía de quién era. Esto se descubre en la rural de Palermo cuando llega una Expo Titanic y exponen maquetas, objetos y demás, y ahí, bueno, va mi hermano, mi prima, y ahí ambas partes se enteran de que los objetos y la valija habían sido de Edgar. No. Qué fuerte. Eh, sí, ¿Sabes, sí, Mariana, que increíble, ¿no? acabas de narrar un guión para otra película de Sí, Titanic? sí. Y Sí, claro. que me disculpe el original de Titanic, pero me parece hasta más atractiva. Sí, puede ser. Sí, sí, la verdad que sí, hay muchísimo para contar, ¿no? Eh, ¿Y ustedes pudieron esto es... hacerse de esos objetos o no? No, 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 No. no, no. No, esos objetos están, lo único que pudimos lograr es imágenes, fotos. Ajá. Pero los norteamericanos son muy reacios y muy desconfiados. Incluso mi hermano tuvo la intención de viajar a Estados Unidos e iba a dar una conferencia. Ujú. Y bueno, a ver, ni siquiera el hotel le pagaban, o sea, muy, muy renuentes, ¿no? Los objetos esos incluso han circulado también, han llegado hasta Francia y están en un museo en Atlanta. Los objetos exhibidos, hay un par de zapatos, por ejemplo, que están, zapatos elegantes que seguramente llevaba para el casamiento, están impecables, Ujú. impecables. Y después el papel, ¿no? Esas postales de Río Cuarto, de edificios que ya no están. No, increíble, ¿no? Increíble cómo se parece que se encontraron dos valijas en buen estado, Claro. nada más. Ujú. Una de ellas fue esta, ¿no? La de Edgar. Mariane, Increíble. y Sí, están siendo exhibidos con identidad esos o para ellos siguen siendo sí, anónimos? sí, 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 porque obviamente que ellos se enteraron después de todo esto, ¿no? Ajá. Incluso el libro de mi hermano está traducido al inglés, así que ellos sí, están enterados y incluso yo tuve oportunidad de hablar con David Concannon en un video de YouTube, que hay otra pequeña historia más, una docente ustedes saben que no sé si sabrán que la viuda de Olmos dona todas sus propiedades a las distintas congregaciones con la condición de que se hagan cuestiones educativas. La estancia del Durazno funciona
hoy una escuela de agronomía de alta gama, secundaria, con internado, con externado, y una docente, una profesora de inglés, eh, conversando con sus alumnos sobre el agua, salen las tragedias y les dice a los chicos, ustedes saben que por acá donde ustedes van caminando vivió el único pasajero argentino, papá, y los chicos abrieron los ojos así. Claro. Y ahí ella empezó a investigar, de contacto conmigo, con mi hermano, con Canon y todo, y hicieron un video donde hablaron todos los chicos, muy, muy lindo el video, y ella después elaboró un museo virtual Edgar Andrew. Ajá. Y ahí está todo, toda la documentación, eh, absolutamente está todo en ese video, y ese se acompaña con unas láminas, con fotografías, que en este momento las tenemos nosotros en el museo, pero pueden trasladarse, digamos, o sea, son itinerantes. Así que ese museo tiene, no sé, por lo menos ya unas 9.000 visitas. Es Wow, impresionante cómo la Qué, gente se ha ido conectando. claro. claro. Es que es increíble, Chino, realmente cómo el Museo del Carruaje, ¿no?, te lleva a esta historia. Es Mm, fascinante realmente. sí, sí. Cuando me enteré, me quedé choqueada. Incluso, ¿cómo es esto de la exposición en el año 2012 que se hizo? Que fue, Mariana, y la primera exposición del Titanic en Argentina se hizo. Sí, la única incluso. La Fue la única. única. Nosotros tibiamente presentamos una exposición que se presentó en el Zoom de la comuna durante 3 días, y después la dejamos en el museo durante un mes. Y después nos enteramos, porque me empezaron a llamar medios de todos lados, lo entrevistaron a mi hermano, y ahí nos enteramos que fue la única exposición eh, ocurrida en el centenario de la tragedia, ¿no? Pregunto, ¿no? No sé, con todo lo que escuché, realmente estoy fascinada. ¿Nunca se les ocurrió, desde mi ignorancia, ¿no?, hacer una película, algo con esta parte de la historia? No sé, porque yo te escucho, yo que vi Titanic, ¿no? Parecería de que se ha utilizado el personaje de Edgar, no sé, lo relaciono un poco con el de Leonardo DiCaprio, ¿no? ¿No se les ha ocurrido? No sé. No, a nosotros en realidad no se nos ha ocurrido, no tendríamos cómo encarar ese tema tampoco. Obviamente que Claro, eso tendría que surgir de alguna productora o algo así. La verdad que realmente sería muy factible, porque si ustedes pueden tener posibilidad de leer ese libro, el libro cuenta un montón de cosas, porque mi hermano logró llegar o hacerse de las cartas, y cartas que se Claro. escribían. Cuando yo les estoy contando que Edgar le decían que era medio picaflor, incluso porque le gustaban las chicas, todo esto surge de las cartas que se escribían entre los hermanos. Había uno de los hermanos, Wilfred, que medio como que lo tenía medio corto, ¿no? Porque todos eran así muy trabajadores, y este era pícaro. divertido, era alegre, era pícaro, y todo esto surge de las cartas, o sea que realmente se podría dibujar perfectamente la personalidad de él, ¿no? Ahí hay mucha información, hay Es- imágenes, fotos. ¿Y qué se sabe? No sé, pregunto, ¿no? ¿Se sabe, él llegó a tener un salvavidas, llegó a subirse a un bote, se tiró al agua? No sé. Saber no se sabe, hay una versión, lo que pasa que, bueno, mi hermano como historiador, que siempre quiere basarse en las fuentes fidelignas. Claro. Entonces, bueno, hay una versión. Él entabló contacto con una docente que aparentemente parecería ser de que él le dio el salvavidas a esta mujer, pero ¿qué es lo que hizo él después? La verdad que no se sabe. O sea, la partida de defunción expedida después, mucho tiempo después,
decía muerte por ahogamiento, pero realmente no se sabe. Yo, si tuviera que dar mi opinión, hubiera dicho que se tiró al agua porque era un joven fuerte, sano, y habrá pensado que habrá podido nadar o no sé. Es difícil imaginarlo también, ¿no? Eh, pero bueno, también hay una versión de que alguien se contactó con Silvano, el norteamericano, pero no está documentado eso. Esos son versiones que Claro. se cuentan, ¿no? Entonces, bueno, está escrito, lo han publicado algunos periodistas y demás, pero digamos, no está la certeza fehaciente de alguna carta o de alguna nota que hubiera comprobado eso. Qué fuerte, ¿no, Chino? Qué Em, a relato. mí realmente me impactó la historia. Me causó, porque además se me viene a la memoria la cantidad de veces que he visto Titanic, porque la reiteran con mucha frecuencia en la tele, y yo cada vez que puedo me siento la miro, ¿no? Y me estaba contando Mariana esta historia y se me vino la película a la cabeza y pensaba cuál de todas esas personajes que corrían de un lado para otro, este, era Podría llegar a verse. claro, claro. Sí, sí, a mí me pasó lo mismo, y escuchándola a ella, sí, es Mm. impresionante el Aparte, relato. discúlpame, Vane, la premonición, ¿no? En esa carta en la que él le pone a su pareja, a su prometida, prefiero estar en el fondo del mar antes que no verte. Claro. Claro, no, Eh, claro, prefiere ver, digamos, él no habla de él, dice, prefiero verlo sumergido en el ahí fondo del está, océano, pero, exacto. digamos, él no se identifica con eso tampoco, pero esa frase tan premonitoria, Sí. de eso circuló por todos lados, porque Mm, la verdad que haber escrito eso, la carta es bueno, tampoco está comprobado que era su pareja, pero de la forma en que él escribe, es muy amorosa la carta. Dice, bueno, lamento no poder verla, pero ¿qué va a ser? El deber llama, o sea, él lamenta muchísimo no poder verla y le recomienda que conozca a sus primas para que se acostumbre al país y demás. O sea, es una carta, son dos carillas escrita a mano. Bueno, la carta original la tiene mi hermano, pero realmente está muy bien escrita, ¿no? Y muy sentida la carta. Me dejás sin sí. palabras, Mariana, La sinceramente. verdad, la verdad. Vané, yo te cuento, nos estamos quedando. La verdad que esto de la tecnología así a plazo fijo no me gusta demasiado. Pero nos estamos quedando sin tiempo para en la plataforma Zoom. Eh, y es una lástima dejar la entrevista acá porque hay más cosas para charlar, para profundizar y hurgar un poquito más en esta historia del Titanic y también sobre algunas cuestiones más que nos quedaron en el tintero del museo, ¿no? Sin lugar a dudas, Chino, yo te quiero despedir, Mariane, agradecerte, la verdad que eh, me sensibilizó mucho, me encantó conocer esto. Voy a pasar por allí, te voy a conocer personalmente seguramente y muchas gracias por contarnos la historia de tu familia, Mm. ¿sí? No, por favor, fue un placer, realmente muy agradecida a ustedes. Bueno, es una forma que por lo menos podemos contactarnos esto de la distancia, pero bueno, en algún momento van a estar por ahí y se van a acercar y bueno, es otra cosa, ¿no? Porque estar y verlo bueno, y no sé, sentir el tacto, los vehículos es otra cosa. eh, Eso es lo que siempre le digo a la gente, ¿no? Al visitante cuando llega y digo, no, sí, usted lo puede ver por fotos y demás, pero tiene que verlo Claro. personalmente. ¿Cuánto tiempo Ese- eh, se tarda en recorrerlo, Mariane? Y mira, eso depende, o sea, Mm. las visitas son visitas, nosotros las llamamos visita acompañada, porque Ajá, visita guiada es muy formal. claro. Es una visita acompañada, o sea,
La gente puede estar media hora, 1 hora, 2 horas, eso no hay un tiempo Mm, limitado, ¿no? A veces viene gente y si estamos nosotros disponibles, no nos fijamos en el tiempo. claro. Por ahora lo podemos manejar así, después si en un momento si viene mucha gente o vienen grupos grandes, es más complicado, ahí hay Ujú, que ajustarse a un tiempo. Pero si no, nosotros estamos ahí, la gente va, viene, terminamos hablando de muchas otras cosas también, por eso la llamamos visita acompañada. acompañada. Entonces, en el momento es la fortaleza más grande que tiene el museo, que no tenemos que dejar a la gente sola, que lean los cartelitos y se terminó. Por Claro. ahora lo estamos haciendo así. Mariana, yo te agradezco infinitamente, la verdad que fue un placer conocerte y haber charlado con vos y esperemos que no sea la última esta. Un Que haya, Gracias. placer, que la haya verdad una, que que haya una esto fue próxima charla. seguro. Bueno, Gracias. bueno. Muchas Buenas gracias. noches, Mariana. Un Gracias. abrazo. Bueno, Un abrazo a la distancia. muchas gracias. Gracias. Vane, de más está decir que la verdad me sorprendiste otra vez. Es que fue impactante, te Sí, digo. Realmente una hermosa entrevista con una historia, como tú dices, seguramente podremos volver a contactarnos y a profundizar un poquitito más sobre todo esto, que realmente es súper, súper interesante, sí. ¿no? ¿Quién no quiere saber, escuchar este relato, ¿no? Tenemos que escribir Así el que, guión. Tenemos que escribir el guión para una película Titanic 2, que no sé qué nombre le pondremos, pero ¿cómo hay que convencer a algún productor dale, chino? dale, dale. Convencer. Sí, sí, sí. Bueno. Vos tenés mucho más contacto que yo. No sé, chino, no sé. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Quién dice por ahí hay que intentarlo? Así que nada, chino, me encantó. Gracias por la compañía y será hasta el próximo Diario de Vanessa. Un placer enorme, un beso grande, Vanessa, cuídate mucho. Gracias, buenas noches, chau, chau.